vayamos a celebrar una diputación permanente 100% telemática. Y por ser 100% telemática, esta reunión de la Diputación Permanente ha sido también histórica, nunca se había hecho de esta manera. La situación por la que estamos atravesando ha obligado a que sea así y se lo hemos ofrecido en directo, como el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, calificaba esta Diputación Permanente de la Cámara Regional, momento histórico en el que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparecido ante los portavoces de los grupos parlamentarios para explicar la gestión de la crisis sanitaria. Una comparecencia, como decimos, telemática. Cada uno desde su casa ha escuchado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha explicado esta gestión. Daniel Álvarez ha pedido además un gran pacto para la recuperación económica y social para Canarias. Sí, sesión de la Diputación Permanente, una sesión con rango histórico porque es la primera vez que se produce al 100% de forma telemática. En cualquier caso, más allá de esa imagen, han participado los portavoces de todos los grupos con representación parlamentaria. Y en ella, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha propuesto un gran plan, una gran alianza para la recuperación económica de las islas. Plan, ha dicho, que va a defender ante el Gobierno de España y también ante la Unión Europea en torno a toda esta alerta sanitaria y esta crisis que ha generado el coronavirus. Algunas de las ideas más importantes que hay sobre la mesa en torno a esta gran alianza: pedir al Gobierno de España que permita a Canarias utilizar el superávit que posee. Porque tenemos que responder con fortaleza en lo social y en lo económico, porque es necesario y hacerlo real, un gran pacto de reconstrucción. Y ni este gobierno, ni este presidente, ni la sociedad canaria puede permitirse que nadie quede fuera. Enseguida vamos a entrevistar en directo a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que se ha reincorporado a sus obligaciones tras superar el coronavirus en las últimas horas. Canarias suma 1.958 casos acumulados, 102 personas han fallecido y 589 han recibido el alta. La Consejería de Transportes ha coordinado hoy con los 7 cabildos la entrega de 34.000 mascarillas de protección frente al COVID-19 para los transportistas. Hoy han comenzado a repartirse las 480.000 enviadas a Canarias por el Ministerio de Sanidad en estaciones de guagua, puertos y aeropuertos. Se trata de mascarillas de un solo uso que vienen a funcionar durante unas 4 horas aproximadamente. La limpieza es otra de las claves para hacer frente a la pandemia, sobre todo en los hospitales. Nuestro espacio reservado a las profesiones esenciales la dedicamos precisamente a este sector. Ellos son parte también de los héroes que están en el día a día en la lucha contra el COVID. Desde limpieza seguimos luchando con el resto de compañeros para que todo esto acabe lo antes posible. Ya tienen a los tripulantes del Open Arms, el barco de una de las ONGs que rescata a inmigrantes que naufragan en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. El día 10 salieron de Badalona, desde el 18 están atracados en Fuerteventura a la espera de saber cuál será su próximo destino. Solo han salido del barco para comprar alimentos desde entonces. El confinamiento para otros muchos es más cerrado. Supone pasarlo en viviendas de entre 70 y 80 metros cuadrados. Los arquitectos aseguran que este espacio es muy limitado. Proponen que tras el COVID-19 las viviendas tengan un nuevo diseño con mayor protagonismo para espacios comunes y más vida vecinal. Y después de la Semana Santa, los estudiantes han vuelto a las clases virtuales. También lo han hecho los estudiantes de Silvo Gomero. A pesar de la brecha digital y la lejanía, con esfuerzo e inventiva, los profesores de Silvo han mantenido el nivel. La ministra de Política Territorial, Función Pública, Carolina Darias, fue la primera ministra del Ejecutivo de Pedro Sánchez en contagiarse de COVID-19. Afortunadamente ya está recuperada y sin rastro del virus. Señora Darias, buenas tardes. Bienvenida de nuevo a la vida pública. Buenas tardes y saludos cordiales y gracias por permitirme estar hoy con ustedes aquí. Mi primera pregunta se la traslado como afectada por la enfermedad. ¿Sintió síntomas o no? Cuéntenos, ¿cómo fue su proceso? Bueno, la primera
primera ministra que dio positivo fue la de Igualdad, Irene Montero, y a partir de ahí nos hicieron un test a todos los miembros del Gobierno y no tenía ninguna sintomatología y, sin embargo, di positiva. Fue a partir de esa positividad del primer test que se me hizo cuando ya empecé a sentir síntomas y estos se manifestaron entre leve y moderado, especialmente en los digamos de la enfermedad. Bueno, pues queda corregido, que no fuiste la primera ministra en presentar la enfermedad, en este caso, disculpe. Usted es titular de una cartera que sirve de puente entre el Estado y las administraciones autonómicas y locales. ¿Comparte las críticas de descoordinación entre Estado y comunidades autónomas en la adquisición y reparto de material sanitario, por ejemplo, que se han multiplicado estos días? Vivimos una situación absolutamente extraordinaria y excepcional. Como entenderán toda la audiencia, ¿verdad? Nunca jamás pudimos pensar que nuestra vida se viera alterada de esta manera y que nos golpeara incluso nuestro modo de vida. Y con datos de personas que están afectadas no solamente en nuestro país, sino en toda parte del mundo y con un número importante de fallecidos, pero también afortunadamente gracias a las medidas que se están tomando, especialmente por parte del Gobierno de España, torciendo y venciendo esa curva, cada vez estamos en un 3% el número de personas que se contagian y también esa cifra impacto en el número de fallecidos, porque detrás de esa cifra hay familias rotas que han perdido un ser querido y que no han podido ni tan siquiera llorarlo. En cualquier caso, las críticas siempre son positivas porque te ayudan a mejorar, pero siempre y cuando sean constructivas, porque ningún gobierno estaba preparado para esto en ninguna parte del mundo. De hecho, nuestro gobierno, el gobierno de España, ha sido de los primeros gobiernos en nuestro entorno europeo que ha mantenido vidas duras para la población, que sin embargo ha atajado con una ejemplaridad, yo creo que digna de elogio. Por tanto, críticas siempre son buenas, pero han de ser siempre constructivas y no con un afán como algunas que estamos viendo que desde luego nada aportan y que creo que la sociedad, ante esa ejemplaridad, lo que nos hace es decirnos a la clase política, a los gobiernos, a los que tenemos responsabilidad pública, que sigamos esa ejemplaridad que hace la sociedad y que mantengámonos unidos y dando respuestas con críticas que nos permitan, si hace falta, mejorar, pero sobre todo desde la unidad. ¿Y qué nos dice ahora la experiencia? ¿Ante una crisis de este tipo es mejor centralizar acciones o dejarlas en manos de las comunidades? Lo que nos dice la experiencia es que tenemos que entendernos. A partir de un mínimo común entendimiento, tenemos un Estado descentralizado donde las administraciones autonómicas tienen una importantísima competencia en la crisis sanitaria como es en el ámbito de la sanidad, pero también en el Gobierno de España, porque tras la dirección del estado de alarma hemos asumido la autoridad competente a nivel de todo el Gobierno, incluidas las comunidades autónomas, pero nunca ha habido, antes al contrario, una mayor coordinación. Prácticamente son a diario las reuniones que tiene el ministro de Sanidad con los responsables de la sanidad autonómica, como el resto de ministerios que también estamos absolutamente implicados. No hace falta ni un extremo ni el otro en lo que usted pondría. Yo lo que hablaría es de entendimiento, de coordinación y sobre todo de compartir responsabilidades, porque solo tenemos un objetivo y es vencer esta crisis y salir en una gran reconstrucción de lo que necesita este país, especialmente la gente de este país. Pero es verdad, ministra, que a veces hay mensajes contradictorios. Ahí están las mascarillas que se han empezado ya a repartir a gran escala. Muchos ciudadanos no entienden que antes no se recomendara usarlas y ahora, por ejemplo, se repartan masivamente. ¿Por qué se ha cambiado de opinión en este aspecto? Vamos a ver, nosotros siempre seguimos las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y estamos hablando de medidas, digamos, que potencien o que fomenten la cultura de la protección. En primer lugar, el distanciamiento social. Es la medida más importante, el mantener las distancias, no estar a menos de 2 metros de la persona con la que podamos estar. En segundo lugar, la higiene de nuestras manos, que también sabemos porque vamos aprendiendo de este virus, este gran desconocido que con el paso del día le ganamos un día más para terminarlo de vencer. Y por último, una recomendación. Es eso, una recomendación, el uso de mascarillas. Por eso, en el día de ayer, el Gobierno de España, con la implicación del Ministerio de Sanidad, de Interior y el de Política Territorial, hemos puesto en marcha un operativo para distribuir 10 millones de mascarillas en todo el país, como una recomendación más. Ya lo he dicho, las mascarillas, igual que las otras medidas, han llegado para quedarse. Ya no nos va a parecer tan lejos aquellas imágenes que veíamos en países asiáticos cuando ya desde nuestras propias casas a cuando tenemos que salir para incorporarnos al trabajo, la gente que solo lo puede hacer, porque recuerdo que seguimos en confinamiento, cada vez van a formar parte más de nuestra vida. Concretamente en Canarias, me gustaría comentar con toda la audiencia de la tele canaria que se están repartiendo 480.000 mascarillas en toda y cada una de las islas.
que están participando en este dispositivo en torno a 600 entre Policía Nacional y Guardia Civil, también con la colaboración de los ayuntamientos. Creo que hay que destacarlo. La colaboración de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma con el Gobierno de España es importante, y esto es lo que importa, que caminemos unidos de la mano para dar las respuestas que necesitan, respuestas que a veces no tenemos. Hay que ser francos y sinceros. A veces las respuestas no las tenemos porque esta situación nos ha cogido a todos y nos ha impactado. Pero desde luego, solo si estamos unidos, solo si trabajamos de manera coordinada será la mejor manera que podemos salir todos juntos sin dejar a nadie atrás de esta crisis y de esta pandemia que nos está golpeando tan brutalmente. Hablemos de los escenarios de salida de esta situación, porque me imagino que en el Consejo de Ministros se plantearán varias opciones. ¿Es posible en uno de esos escenarios que Canarias inicie el desconfinamiento antes que otras comunidades autónomas? Primero lo que tenemos que hacer es terminar este periodo del estado de alarma que finalizará el día 26 de abril. Pero ya, como usted ha dicho, hay un equipo de personas especialistas que están trabajando sobre cómo salimos, cómo hacemos esa desescalada, cómo, como me gusta a mí decir, volvemos poco a poco, gradualmente, a la normalidad. Y digo poco a poco, gradualmente, porque va a ser así, porque tiene que ser así desde el punto de vista sanitario, que son las recomendaciones que tenemos. ¿Canarias puede ser? Tendríamos que verlo. ¿Se pueden dar las condiciones? Pudiera ser que sí, pero quiero ser prudente y cauta, porque tienen que ser, en este caso, los comités técnicos científicos los que tengan que hablar sobre ese particular y asesorar tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno de España para la adopción de las mejores decisiones. En cualquier caso, sí quiero decir, seguimos en estado de alerta, seguimos quedándonos en casa, seguimos protegiendo como la mejor manera de salvar nuestra vida y proteger nuestra salud. También las administraciones canarias se muestran preocupadas por la necesidad de liquidez para las adquisiciones, para las emergencias, bueno, para la labor pública que desarrollan. ¿Cómo se sitúa ante la petición de estas administraciones de que se permita el uso del superávit? Me sitúo con hacia las instituciones de mi tierra, pero también poniendo de manifiesto que la situación que ahí se da es bastante parecida o que escuchamos a otras administraciones de otros territorios del país y también sucede lo mismo, como nos sucede al Gobierno de España. La ciudadanía entenderá que el gran esfuerzo económico de medidas sin precedentes que ha puesto el Gobierno de España sobre la mesa, en el ámbito sanitario, por supuesto, en el ámbito social también, en el ámbito laboral, para que tantas y tantas empresas que han tenido, bueno, pues que suspender su actividad, especialmente tanto desde que comenzó el periodo del estado de alarma como en el periodo, digamos, de reforzamiento de ese estado de alarma, han supuesto un número importante de empresas que han tenido que hacer expedientes de regulación temporales de empleo. Y para que esas familias, para que esos trabajadores y trabajadoras tuvieran, digamos, una red importante, el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa y en manos de distintas cuestiones que se necesiten una importante cantidad de millones, nada más y nada menos que hemos movilizado 128.000 millones de euros. Entenderán que la situación económica es complicada para todas las administraciones. Las comprendo, las entiendo, pero desde luego yo creo que lo absolutamente prioritario e importante es salir de manera coordinada. Tenemos normativa que nos obligan a todas, pero especialmente más allá de esta normativa, creo que el diálogo y el entendimiento con Canarias siempre ha sido posible, con la comunidad autónoma de Canarias también, especialmente con su gobierno, con su presidente Ángel Víctor, y estoy segura que también será posible y podemos llegar a un buen acuerdo tanto con los cabildos insulares como con los ayuntamientos de Canarias en el marco de las administraciones locales de todo el país. Pues señora Darias, nos alegramos de su recuperación y le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos cordiales y espero volver pronto. Bueno, pues esta mañana se ha celebrado Consejo de Ministros. Como cada martes han comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de los acuerdos adoptados. Nuestra compañera Silvia Mascareño ha llevado a cabo una de las preguntas sobre la demanda del Ejecutivo canario, precisamente de utilizar el superávit, y también otra sobre la opción de que Canarias sea de las primeras comunidades en salir del confinamiento. Buenas tardes, sí, Silvia Mascareño de Radio Televisión Canaria. Dos preguntas. Primero, para la ministra portavoz. Hay algunas instituciones canarias que insisten es que ahora es más urgente que nunca poder utilizar el superávit de sus arcas públicas para hacer frente a la emergencia económica y social que se avecina. Y la segunda pregunta para el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya sé que siguen estudiando ese plan de desescalada, que todavía están ultimando los detalles, pero hay algunos expertos
que apuntan que Canarias tendría que ser el laboratorio donde se inicie esa desescalada e incluso se atreven a dar fechas, apuntan que podría ser incluso a partir de la próxima semana. Sí, Silvia, en relación con la primera cuestión, la situación en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades autónomas es absolutamente desigual. Hay comunidades autónomas que puedan estar antes de la crisis sanitaria en una situación del mal llamado superávit. Hay otras comunidades autónomas que se encontraban en una situación franca de déficit público. Igual ocurre con las corporaciones locales. La gran parte del sector de ayuntamiento, en este caso Cabildo y Ayuntamiento, se encuentran en situaciones de superávit, pero con diferencia entre los mismos. Estamos en contacto diálogo, en constante capacidad de interlocución con los gobiernos autonómicos y, por tanto, estamos trabajando para que no tengan problemas de liquidez y para que se puedan plantear los compromisos de pago con los gastos que se han ocasionado con motivo del coronavirus. Todo lo que usted me comentaba no pasa de ser especulaciones. No hay nada en firme más que un estudio de distintos escenarios posibles. Un estudio en concreto que haremos escuchando e intentando consensuarlo con las comunidades autónomas que ya han señalado responsables para que podamos trabajar conjuntamente con ellos, cosa que empezaremos a hacer a la mayor brevedad posible. Bueno, pues ha visto nuestra compañera Silvia Mascareño realizando estas preguntas sobre algunas de las medidas adoptadas, pero ha habido más, Silvia, sobre todo medidas económicas que se han aprobado hoy. Sí, ha sido en ese Consejo de Ministros en el que, por cierto, se ha reincorporado la vicepresidenta Carmen Calvo después de superar el coronavirus. Se ha aprobado la moratoria del pago de impuestos para autónomos y pymes hasta el 20 de mayo, una medida que tiene un impacto de 3.558 millones de euros y que alcanzará al 98% de autónomos y al 94% de las pymes. También se va a elevar el techo del gasto al Ministerio de Transporte y Vivienda para poner en marcha ese plan de ayudas al alquiler para los colectivos más favorecidos. Y acaban de escucharlo, el ministro de Sanidad confirma que estamos doblando la curva tras dejar atrás el pico, pero que cualquier información sobre la desescalada por ahora son solo especulaciones. El Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy ampliar los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias para pymes y autónomos. Todos los contribuyentes que tengan facturación hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo para presentar y para pagar todas las declaraciones correspondientes a este mes. Bueno, y en el Parlamento de Canarias ya le decimos que se ha celebrado la reunión de la Diputación Permanente con la comparecencia del presidente de Canarias, pero de forma telemática, por primera vez. Ha comparecido Ángel Víctor Torres ante los portavoces de los grupos parlamentarios para explicar su gestión ante la crisis del COVID-19, una sesión en la que los grupos parlamentarios han defendido también todas sus posturas. Sesión histórica por muchas razones. Obviamente porque las circunstancias que estamos viviendo y las que también condicionan el funcionamiento del Parlamento de Canarias hacen que hoy, por primera vez en la historia del Parlamento de Canarias, vayamos a celebrar una diputación permanente 100% telemática. El presidente de Canarias ha pedido a todos los grupos un gran pacto para la reconstrucción económica y social para el día después de superar la crisis sanitaria. Ha pedido la unidad Daniel Álvarez de todos los grupos parlamentarios. Sí, una reunión de la Diputación Permanente en la que, como no, han participado los portavoces de todos los grupos con representación parlamentaria. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha aprovechado esta reunión para proponer un gran plan para la reactivación económica. Torres asegura que las islas han cumplido en materia sanitaria, pero que necesitan, en cualquier caso, todos los recursos posibles para salir de esta actual situación económica generada por la crisis del coronavirus. Un plan, ha dicho, que va a defender tanto ante el Gobierno de España como ante la Unión Europea. Que lo hagamos desde el consenso o las mayorías de las administraciones implicadas, que somos nosotros, Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, Gobierno de España y Unión Europea. Y por eso todos tenemos que echar, como digo, una mano. Es absolutamente necesario un gran pacto por la reconstrucción. Pronto llegará también un decreto social para esa renta mínima, esa prestación de emergencia para Canarias. Hemos aprobado medidas de carácter educativo, sí. Los comedores escolares funcionan también.
luchar contra la brecha digital. Hemos tomado decisiones de carácter turístico, o no ha sido un éxito el contingente de devolver a todas las personas que estaban en Canarias para que llegaran a sus países. Esto afecta a Canarias más que a otras comunidades, y lo he dicho con claridad y lo he demandado en las reuniones del presidente del Gobierno de España. Pero tengamos también claro y constancia de ello, que esto salpica al Reino Unido, salpica a Alemania, salpica a Estados Unidos, salpica al mundo globalizado. Y si vivimos del turismo, también afecta a quienes pueden venir de aquí y por tanto, la respuesta no puede ser local, ni insular, ni regional, tiene que ser una respuesta internacional. Ahí está la propuesta del presidente. Los grupos parlamentarios han escuchado de forma telemática y han explicado, Daniel, sus posiciones. Sí, en cuanto a los grupos con representación parlamentaria que han participado en esta reunión de la Diputación Permanente, todos han mostrado su apoyo para seguir afrontando esta difícil situación. En cuanto a los grupos que ahora mismo conforman la oposición, han criticado, eso sí, lo que consideran la falta de aprovisionamiento para el personal sanitario. Para ello solicitan más esfuerzo. En cuanto al grupo de gobierno, han respaldado la gestión del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y aplauden la iniciativa de ese gran plan, esa gran alianza por la reconstrucción económica. Los datos del mes de marzo de paro son terribles, 20.000 parados más en Canarias. Es urgente que el Gobierno tome medidas más contundentes para proteger a nuestros autónomos, pequeñas y medianas empresas y, por tanto, a los trabajadores para que no se destruya empleo. El aplazamiento del IGIC a las pymes y a los autónomos es un alivio, pero es una medida meramente transitoria. Canarias necesita un plan de reactivación económica y social mancomunada con la comunidad autónoma para activar la economía. Tenemos que atender a los que ya estaban en exclusión social y además a las nuevas familias que se irán sumando. Sin embargo, nada de esto lo podremos hacer sin disponer de los recursos económicos suficientes. Y ahí es donde la Unión Europea tiene que demostrar que es algo más que un conglomerado de intereses económicos. Y por tanto ahí vamos a estar al lado y le pedimos al presidente que reunión tras reunión con el presidente del Gobierno de España y con cualquiera de sus ministros, le traslade la necesidad del uso inmediato del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias y que se pueda destinar a los elementos esenciales en este instante. Usted era el responsable de escuchar a la Unión Europea en su recomendación del mes de febrero de hacer acopio de material sanitario y evitar el desabastecimiento, y no lo hizo. Usted era el responsable de prestar atención a las recomendaciones internacionales, de evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social. Si no trabajan, no cobran. Y si no cobran, no es que no puedan pagar los impuestos, es que no pueden vivir. Y en este asunto, señor Torres, le pedimos más empuje, más decisión, más agilidad. No proponga o no posponga los impuestos, bonifíquelos a los más afectados, ayúdelos a superar este momento. Este Gobierno desde el principio tomó medidas. El anterior equipo de la Consejería de Sanidad y el actual han hecho posible que Canarias, en proporción a su población, sea la última en afectación del COVID-19. Se han tomado medidas siempre necesarias, nunca caprichosas. ¿Y cómo está la situación ahora mismo de la pandemia en todo el mundo? Pues con un foco central que por tamaño, por número de casos es Estados Unidos. Ahora mismo el principal de ese casi 2 millones de casos que se están dando, el principal foco. Ahí lo ven, con casi 600.000 casos y camino de los 24.000 fallecidos en todo el país. Mientras China se queda con la misma situación, van aumentando poco a poco los casos, pero son casos importados en la mayoría, como vienen diciendo. En Europa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Alemania destaca con el número de casos, pero sobre todo con el bajo número de fallecidos. Francia tiene muchos más y en la cabeza de este ranking están lamentablemente España e Italia. Ahí lo ven en el caso de Italia con casi 20.500 fallecidos por parte de 18.056 ahora mismo aquí en nuestro país. Sigue siendo Madrid la más afectada en los contagios por comunidades autónomas, rozando ya los 50.000 casos, que se sepan, porque ya saben que si no se han podido realizar los tests, no se saben exactamente cuántos casos ha habido de contagio. Estos son casos confirmados. Cataluña le sigue en segundo lugar. Quienes menos casos presentan en principio en la península son Murcia y Cantabria.
Canarias está a la cola en contagios y en fallecidos. Por suerte, aún así hay que lamentar la muerte de 102 personas en nuestra comunidad autónoma ante los casi 2.000 casos, 1.958 casos confirmados hasta el momento a fecha de hoy, 14 de abril. Bueno, y como recomendación ya del Gobierno estatal y ahora sí de las autoridades estatales, ha comenzado el reparto en todas las islas de las 480.000 mascarillas enviadas a Canarias por el Gobierno estatal, destinadas de forma especial a los trabajadores obligados a desplazarse por los servicios que han vuelto a estar activos. Puntos estratégicos de transporte de viajeros y lugares de abastecimiento esencial han sido los lugares escogidos para repartir las mascarillas. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil han sido los cuerpos encargados de entregar mascarillas en lugares estratégicos. Sobre todo enfocado al personal trabajador. Los puntos que se han escogido como prioritarios son las infraestructuras de transportes, es decir, aeropuertos, estaciones de autobuses, puertos. También se han distribuido unidades en centros públicos de abastecimiento con recomendaciones incluidas sobre el uso de las mascarillas higiénicas, las que se han repartido. Son 4 horas de uso como máximo, ¿vale? Muchas gracias. No se puede ni lavar ni nada. Cuando se le termina, se tira, ¿vale? También está previsto que se aumente la distribución de este material sanitario a otros lugares. Se hará también en las asociaciones de transportistas, taxistas, los centros de menores, en fin, sitios donde haya más riesgos de contagio. La valoración al recibir la mascarilla fue por lo general muy positiva, aunque hay quien piensa que debería haber llegado antes. Soy usuario de TICSA habitualmente y considero que se ha entregado demasiado tarde. Gracias a Dios que nos están repartiendo esto para poder viajar. En total, 480.000 mascarillas las que se han empezado a repartir hoy en Canarias procedentes del Gobierno de España. Un paso más para generalizar el uso de este importante material de protección sanitaria. El Gobierno de Canarias ha coordinado hoy con los 7 cabildos la entrega de las 34.000 mascarillas para protegerse de COVID-19 destinadas a los profesionales del transporte. El servicio de correos es el encargado de transportar y entregar a cada cabildo las cajas con el número de mascarillas solicitadas por las instituciones insulares y que el Gobierno de Canarias reclamó al Ministerio de Transportes. En Lanzarote, una de las pacientes que ha salido de la UCI no ha dudado en agradecer los cuidados de todo el personal que la atendió en el Hospital Dr. José Molina Orosa. Después de 3 semanas en cuidados intensivos, le temblaba la voz al pronunciar estas palabras. He tenido momentos malos, muy malos, de emoción, pero quiero agradecer el trabajo que han realizado conmigo y con todos los enfermos, porque sé que si conmigo se han portado así, con los demás enfermos también. Y estoy muy emocionada, así que muchas gracias. Bueno, pues nos alegramos de la recuperación de esta persona también. Las empresas de limpieza son un servicio esencial en este estado de alarma. Se encargan de la desinfección de espacios precisamente como los hospitales. Las plantillas desempeñan su labor en primera línea. Incluso Verónica Hernández, los trabajadores acceden a zonas de aislamiento. Sí, de ahí que hayan mostrado su preocupación y hayan solicitado que se le haga el test al personal que ha estado en contacto directo con alguna persona contagiada. Aquí en Canarias, la limpieza de los grandes hospitales está en manos de la empresa Clece. Solo los trabajadores cualificados y con la experiencia necesaria limpian las zonas de aislamiento. Según la empresa, de momento no ha habido ningún positivo entre su plantilla, aunque sí confirman que ha habido casos puntuales en los que se ha tenido que aplicar el protocolo y aislar en cuarentena como medida preventiva. Loli y Rosa se encargan de la limpieza del Hospital Insular de Gran Canaria. Desde el 10 de marzo hemos desempeñado nuestra labor para los COVID. En el servicio de la UCI. Para nosotros esto al principio fue un reto, miedo, incertidumbre, como todo, por la novedad. A día de hoy nos encontramos más relajadas, más tranquilas. Hemos sido formadas desde un principio por la empresa. La empresa ha estado al lado de los trabajadores y somos los principales que estamos mirando para que los trabajadores y la plantilla tenga toda la garantía. Se ponga los equipos necesarios, se le haga los test igual que el resto del personal sanitario y nosotros estamos velando para que eso sea así. Desde limpieza seguimos luchando con el resto de compañeros para que todo esto acabe lo antes posible. A día de hoy no tenemos ningún caso de personas
del servicio de limpieza que se ha confirmado con el COVID. Ellos son parte también de los héroes que están en el día a día en la lucha contra el COVID-19. Bueno, y en Fuerteventura la situación sigue estabilizada sin nuevos casos confirmados en las últimas horas. La cifra, María Asensio, se sitúa en 38 casos. Sí, las últimas actualizaciones son positivas porque ya son 25 las altas epidemiológicas en Fuerteventura y tan solo se mantienen activos 13 casos en la isla. Desde el comienzo de este estado de alarma se encuentra atracado en el muelle de Puerto del Rosario el buque Astral del Open Arms, en el que viven 4 personas y que tan solo salen del barco para realizar la compra. Llevan muchos días esperando saber cuándo podrán zarpar de Fuerteventura, pero todavía no tienen ese dato. Intentan pasar las horas cocinando, leyendo, realizando labores de mantenimiento o, imprescindible, descansar. Ahora hemos podido pasar un ratito con ellos durante esta mañana para conocer cómo están viviendo esta cuarentena. El buque Astral del Open Arms partió el pasado 10 de marzo del puerto de Badalona. Cuando se proclamó este estado de alarma, tuvieron que atracar en Puerto del Rosario, donde llevan varias semanas cumpliendo con el confinamiento. Después de 10 días de navegación ya estamos a Puerto de Rosario y confinados. No podíamos salir, no podemos tener contacto con personas fuera. Pasan las horas como pueden para entretenerse. Además de los ejercicios de mantenimiento, eso que manda el CAPI, buscamos entretenernos y mantener un poquito el físico con el espacio que tenemos arriba del barco, alguna sesión de yoga. Estamos aprovechando para restaurar un grupo de proa, de madera, cocinamos, leemos alguna película. Tratamos de ponernos también una rutina para que no se nos estire como un chicle el tiempo dentro del barco, pero bueno, es como estar navegando pero sin guardia, pudiendo dormir. Tan solo salen del barco para hacer la compra, aunque lo hacen conscientes de la situación que se vive, también es una oportunidad para estirar las piernas. Siempre salimos de aquí con guantes, barbijo, volvemos, limpiamos todo, disfrutar un poco del paseo y a estar un ratito en el súper, escuchar algo de música, ver un poco de movimiento y volver. En el Astral cuentan los días para volver a zarpar, dirección a un horizonte de esperanza. Muchos ciudadanos regresaban ayer a sus trabajos tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales. En Canarias, algunas empresas comienzan a implementar más medidas preventivas, por ejemplo, a usar termómetros. En este restaurante de China no se puede comer sin tomarse antes la temperatura. En estaciones de trenes y aeropuertos se vigila a viajeros con cámaras de infrarrojos. La población está sujeta a controles aleatorios con termómetros sin contacto. Cada empleado de esta empresa de catering debe haber registrado menos de 37,5 grados para poder trabajar. Lo mismo en esta fábrica, nadie pasa con fiebre. Los termómetros infrarrojos están al alza. Que no requieren un contacto directo y la determinación es prácticamente instantánea. Son los de elección para la determinación de la temperatura corporal de trabajadores, para utilizar en control de acceso. Son los que se usan en aeropuertos por su rapidez e higiene. De hecho, Cruz Roja ya los utiliza en los aeropuertos canarios para controlar la temperatura en la llegada de pasajeros. En esta cadena de supermercados se comenzaba a implantar desde este lunes el control de temperatura para todos los clientes y empleados. Asegurar de que no hay nadie dentro de la tienda que tenga fiebre o que tenga una temperatura superior al mínimo establecido, creo que nos da una seguridad y una tranquilidad a todos importante. La verdad es que trabajando me siento mucho mejor. Tanto que las empresas ya comienzan a implementar sus medidas de seguridad con estos termómetros, un dispositivo capaz de filtrar casos sintomáticos de COVID-19. Y el número de ERTEs que se han presentado en Canarias continúa creciendo, pero esta última semana a un ritmo menor. Hasta ahora se han registrado más de 26.000 expedientes de regulación temporales de empleo. Son más de 195.000 los trabajadores afectados, lo que supone el 20% de total de ocupados en Canarias. La mayoría son autónomos y pequeñas empresas. El mercado laboral ha sido el más castigado, de lo más castigado por esta pandemia, sin embargo, hay algunas excepciones. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español. La economía española entraba así en hibernación. 2 semanas después se conocía el primer impacto en el mercado laboral. Estos datos son muy espectaculares, son datos sin precedentes. Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas. Casi 900.000 empleos destruidos en España, 51.000 de ellos en Canarias.
sin contar los millones de afectados por los ERTEs en todo el país. Sin embargo, la demanda de algunas profesiones se ha disparado. La limpieza, la desinfección se ha convertido en una recomendación general de las autoridades. Ha sido el personal de limpieza, puesto que muchas empresas han reforzado esos protocolos exhaustivos de limpieza. Y los sectores de la distribución y la alimentación se mantienen como servicios esenciales. Los supermercados han incrementado la necesidad de contratación de reponedores. Los conductores, conductoras de vehículos y además de carretillas elevadoras, así como manipuladores de carga en los almacenes. Son sectores que logran generar empleo en este estado de alarma. En La Palma, de las 18 pruebas realizadas ayer, ninguna ha dado positivo, mientras siguen sumándose, Magali y Cáceres, las altas hospitalarias, eso sí. Sí, y ya van 15, aunque aún siguen siendo muchos más los casos activos. Actualmente 3 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos y 5 en planta en el Hospital General de La Palma. Alrededor de otros 50 pacientes se encuentran controlados por los médicos de hospitalización domiciliaria. En La Palma, donde en 10 de sus 14 municipios hay casos de afectados, exceptuando Garafía, Barlovento, Punta Gorda y Punta Llana, la ciudadanía en general se está tomando el confinamiento con bastante rigor. Se han quedado en sus casas y allí les ha tocado adaptarse a las nuevas tecnologías como la telecompra local. Pueden adquirir desde productos básicos de alimentación hasta darse el capricho y comprar el plato de su restaurante favorito. También a ellos, a los establecimientos, les ha tocado reinventarse para poder mantener durante la crisis a sus clientes y también, ¿por qué no?, hacerse con nuevos. En La Palma, cada vez son más los que se han adaptado a las ventas online o a través del teléfono. Aquí seguimos trabajando igual que antes del confinamiento, haciendo envíos de productos veganos a toda Canarias. Sí que es verdad que ha habido un aumento de los pedidos estas semanas. Nos hemos visto obligados a cambiar la forma de trabajar. Por ejemplo, invitando a los clientes a que paguen una vez a la semana para no estar en contacto directo todos los días con el dinero. Se está vendiendo bastante queso a domicilio porque la gente no quiere salir y les es cómodo que se lo lleves a su casa y demás. Casi todos los clientes son clientes nuevos que ni los conocíamos ni nada, aparte de nuestros clientes habituales que venían aquí. También hay quien se consiente un capricho y pide su plato favorito en su restaurante de confianza. Trabajo con un determinado grupo de clientes que tienen alergias complejas, muy diferentes, muy dispares, donde tienen problemas para conseguir alimentos en supermercados. El telepedido es sin duda una fórmula que ha llegado para quedarse. Sí, últimamente sí compramos en internet por esto del confinamiento y eso. Algo muy fácil, muy práctico, algo muy directo y poder seguir comprando sobre todo productos de alimentación a nuestros establecimientos de confianza. Una fórmula cómoda y segura con la que además podemos seguir apoyando nuestro comercio de cercanía. Mientras en Europa hay varios países donde la situación ha mejorado rápidamente y comienzan a moderar sus restricciones. En Francia ya han puesto una fecha, el 11 de mayo. A partir de ahí se permitirá reabrir algunos establecimientos. Pilar Rumeu, lo ha dicho el presidente en un mensaje televisado. Sí, Roberto, por eso la cara del presidente francés aparece reflejada en las portadas de los principales diarios de ese país, después de que anoche, en un mensaje televisado, anunciara que el confinamiento será hasta el 11 de mayo y que después, de manera progresiva, se verá pues cómo se reabren los colegios, las guarderías y los institutos. Por cierto, hoy el gobierno francés ha matizado que en principio el confinamiento será hasta el 11 de mayo. Y nos vamos de Francia a Italia. Allí pues también se van levantando las restricciones, ya pueden abrir librerías, tiendas infantiles, aunque el confinamiento, recordamos, continúa hasta el 3 de mayo. En otros lugares como Dinamarca, República Checa, Noruega, Austria, allí poco a poco se van levantando las restricciones. Por ejemplo, en Austria, aquellas tiendas que tengan menos de 400 metros cuadrados, es decir, no los centros comerciales, pero sí las tiendas que tengan esas condiciones, pueden abrir sus puertas, la gente puede acudir siempre que sea pues con mascarilla y también manteniendo esa distancia de seguridad de al menos 1 metro entre unas y otras. Y en Alemania se está pendiente de la reunión que va a tener mañana Angela Merkel con los responsables de los distintos estados para ver cómo reabren los colegios y también permiten salir a las personas de sus viviendas para acudir a parques y jardines. Y en cuanto a Estados Unidos, sigue el rifirrafe
entre Donald Trump, el presidente de este país, con los medios de comunicación que no le son comunes a su ideología. Así vemos que critica duramente a ciertos medios de comunicación, les dice que emiten noticias falsas y son aquellos medios que critican su gestión frente al coronavirus. Y vamos a terminar con una imagen amable y con un titular también que tiene solo el periódico The Times. Dice que probablemente se vayan a alargar 3 semanas más esas medidas de aislamiento, y por otro lado la imagen amable es la de ese bebé, se llama Amelia, tiene 5 meses y ha sobrevivido al coronavirus. Ahí está el Reino Unido, donde no querían hacer ningún tipo de confinamiento. Recuerden las palabras de Boris Johnson al principio, y ahora se plantean 3 semanas más. Más cuestiones que surgen en esta situación excepcional que estamos viviendo. Las familias de personas dependientes son las que plantean las siguientes dudas que tienen que ver con la dependencia en medio de este confinamiento. Nos responde el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero. ¿Puede afectar esta situación a las ayudas que reciben las personas dependientes? Las prestaciones están absolutamente garantizadas. De hecho, ya el 16 de marzo adelantamos los trámites para cerrar antes el pago de las prestaciones correspondientes al mes de marzo. Lo mismo haremos en abril, por lo tanto quien ya tiene reconocido el derecho lo va a tener garantizado. ¿Se puede solicitar una prestación por dependencia en medio de este confinamiento? Es verdad que ahora mismo no podemos ir a visitar a las casas para hacer la valoración de dependencia porque las propias familias han preferido que no fuéramos. Igual que la valoración en discapacidad, que implica acercarse al centro base, también está suspendida por seguridad. ¿Puede ralentizar esta situación los expedientes pendientes de resolución? La realidad es que esto va a ralentizar el ya de por sí largo camino de la dependencia en Canarias, pero estamos trabajando con el Ministerio y con las administraciones locales en un proyecto que va a permitir adelantar muchísimo gran parte del trabajo acumulado estos años de abandono. Por lo tanto, este parón no significa que el sistema se pare, sino que priorizamos en aquello que podemos hacer. Las fuerzas de seguridad continúan realizando controles, atentos a las posibles infracciones en contra de estas medidas del estado de alarma, la mayoría por saltarse la cuarentena. 5 personas han sido sancionadas en el municipio tinerfeño de La Laguna por incumplir el confinamiento. Se encontraban disfrutando de una fiesta en las instalaciones de un centro escolar. Los agentes comprobaron que varias personas adultas y menores de edad estaban celebrando una fiesta con música y castillos hinchables en el inmueble cedido al conserje como vivienda, el cual se halla en el interior del recinto. En la localidad de Arrecife, en Lanzarote, también un hombre ha sido detenido por un delito contra la salud pública al portar 8 cajas de comprimidos derivados de la benzodiazepina y por desobediencia grave. Comprobando que esta misma persona ya había sido sancionada horas antes en la vía pública sin causa justificada en base al estado de alarma vigente en nuestro país. Por su parte, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil ha denunciado en Morrojable, en Fuerteventura, a 2 hombres que mostraron un vídeo en redes sociales explotando material pirotécnico en la vía pública. Los 3 presuntos implicados en la reyerta que este fin de semana terminó con un joven de 28 años herido por arma blanca en Puerto del Carmen, en Lanzarote, han quedado en libertad con cargos. A los presuntos agresores, 2 hombres y una mujer, se les atribuye un delito de lesiones. Otro asunto, a mediodía se producía un importante desprendimiento en la costa sur del municipio gomero de Vallehermoso, en una zona limítrofe con Valle Gran Rey. A pesar de lo impactante de las imágenes, no ha habido que lamentar ningún herido. Piedras, tierra, cayeron en gran cantidad, como pueden observar, sobre el mar, en una zona conocida como La Salvajilla. Muy cerca está la playa de Las Arenas, que suele estar ocupada por campistas gran parte del año. El helicóptero del GES sobrevoló la zona para evaluar daños con el apoyo de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos de Valle Gran Rey. Bueno, tráfico de vehículos hay muy poco, pero de Internet el tráfico es enorme durante este estado de alarma en todo el país. Se ha incrementado en un 80%. También ha crecido el número de bulos y estafas a través de la red. Un ejemplo, en solo 4 días se han detectado, Victorio Pérez, más de 1000 correos maliciosos.
Es una auténtica oleada, así lo ha definido la portavoz de la Policía Nacional en la rueda de prensa de esta mañana. Se trata de un envío masivo de correos electrónicos utilizando la técnica de la sextorsión. Es una especie de chantaje online. El ciberdelincuente amenaza a la víctima con publicar fotografías íntimas si ésta no paga una suculenta cantidad de dinero. Esas fotografías las consigue mediante el hackeo del ordenador o también mediante engaños. La Policía Nacional recomienda a las personas que puedan ser víctimas de sextorsión que bloqueen al ciberdelincuente, que bloqueen su cuenta y que inmediatamente presenten una denuncia. En nuestra página habitual de estafas y de bulos tenemos muchas más. Ahí va un resumen. Se está compartiendo por WhatsApp esta supuesta guía con los logotipos de la Guardia Civil y el Ministerio. En las sucesivas páginas se informa de las actividades que se pueden desarrollar durante el estado de alarma y las condiciones. La Guardia Civil responde publicando este mensaje en Twitter, denunciando que no es un documento oficial y adjunta el Real Decreto del Boletín Oficial del Estado. Esto sí que es oficial. Y la Policía Nacional alerta de un mensaje que indica que el gobierno está contratando a médicos extranjeros y que a quienes sean elegidos se les otorgaría la residencia en España. Por supuesto que esta información es rotundamente falsa y su única pretensión es estafar a aquellos que crean en la oferta, pues como era de esperar, solicitan el envío de cierta cantidad de dinero para supuestamente pagar unas tasas relacionadas con los trámites de inmigración. Es un bulo y una estafa que ha traspasado las fronteras de nuestro país. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. Pues eso, en lo posible controlemos nosotros también que lo que nos llega es cierto. La pandemia ha obligado al confinamiento de las familias en sus hogares y las casas más pequeñas se convierten en un problema. Tengan en cuenta que muchas de ellas tienen solo entre 70 y 80 metros cuadrados, no tienen acceso a lo mejor al exterior. En opinión de muchos arquitectos, este espacio es limitado y con muchas carencias. Los expertos aseguran que tras esta crisis las viviendas deberían tener un nuevo diseño. ¿Estamos preparados para vivir confinados? Nuestras viviendas y nuestra sociedad en general no está preparada para largos periodos de aislamiento o confinamiento. Por un lado, no estamos preparados a nivel de infraestructura. Muchas de las viviendas no se adaptan a las necesidades de soleamiento, ventilación o superficie necesaria para estas situaciones. Y por otro lado, socialmente, en la mayor parte de las comunidades de vecinos no hemos generado o hemos perdido los vínculos de ayuda mutua que existían en el pasado, en los pueblos y los barrios. ¿Cuál podría ser la solución? Pues podría parecer que la respuesta más directa a esta problemática sería hacer viviendas más grandes y mejores, más ventiladas, con mejor soleamiento, pensar únicamente en la infraestructura. Pero desde la Oficina de Innovación Cívica creemos que es más efectivo y resiliente poner el foco en la parte social, en construir primero las comunidades de personas. Y cuando los lazos entre las comunidades son fuertes y cohesionadas, tiene más sentido que aparezcan en los edificios más espacios comunes para compartir y para cuidarse mutuamente, como comedores, terrazas o espacios para los niños. Además, es más económico construir y mantener espacios compartidos que espacios privativos. ¿Hay proyectos en España? Pues todo esto puede parecer una utopía, pero en España ya existen más de una decena de proyectos de este tipo. Por ejemplo, La Borda, un edificio de viviendas en el centro de Barcelona en el que predominan los espacios comunes. Tienen cocina comunitaria, salas para la celebración y el aprendizaje, grandes terrazas para actividades, etc. En Canarias ya hay varios proyectos en marcha en busca de suelo. En Tenerife, la Asociación Canarias Cohousing, que tiene a los grupos Entre Alicios y Tagoror, y en Gran Canaria la Asociación Semilla del Norte y la cooperativa Covisenior. Según los expertos, la pandemia cambiará la visión de las viviendas. Más ventilación, amplitud e iluminación y más zonas comunes para volver a relacionarnos con nuestros vecinos. Y en Lanzarote se cumple el segundo día sin registrar nuevos positivos. El número de personas afectadas en este momento por COVID-19 se mantiene Salvador Cruz en 60 personas. Y los profesionales sanitarios, Roberto, buenas tardes, del Hospital Dr. José Molina Orosa, que aunque mantienen la cautela y no bajan la guardia, tienen motivos para aplaudir después de que este lunes dos pacientes que habían ingresado en la UMI hacía 28 y 22 días respectivamente ya han sido trasladados desde la unidad de medicina intensiva a planta. El último balance refleja 7 hospitalizaciones en la UMI, 9 en planta y 44 personas que están en sus casas pero bajo seguimiento médico. Los que sí podrán salir
salir de sus viviendas son los voluntarios de la protectora de animales Sara. Así lo ha ordenado un juzgado que obliga al Ayuntamiento de Arrecife a acreditar a estos voluntarios para que puedan salir de sus casas y dar de comer a las colonias de gatos que hay en las calles de Arrecife. Este auto del juzgado lo que viene a decir es que podemos alimentar a estos animales y atenderlos veterinariamente, lo que obliga al ayuntamiento a realizar un convenio para expedir estas credenciales a nuestros voluntarios. Y en La Gomera se han registrado 2 altas médicas más en las últimas horas, por lo que se queda en 2. Ana Ramos, el número de casos activos en La Gomera en este momento. De los 7 casos declarados en la isla, en este momento 5 pacientes han recibido el alta médica y quedan, según datos de la Consejería de Sanidad, 2 casos activos. Una semana que ya había comenzado con un descenso en el número de contagios, aunque ha sido también una semana de vuelta a la actividad, como la de docentes y alumnos que han regresado a la rutina de las clases, aunque no a la rutina de las aulas. El proyecto de enseñanza de Silvo Gomero, asignatura obligatoria dentro del área de lengua, continúa dando clases también con una serie de tareas amenas que han creado los propios docentes para que los alumnos puedan continuar con el aprendizaje de este lenguaje silbado, pero sobre todo que puedan continuar practicando, que ha sido realmente el reto al que se han enfrentado los maestros de silbo. Hay opción para primaria y para la ESO. De Silvo Gomero también hay tarea para casa. Hemos preparado un trabajo que tienen que realizar todo el alumnado desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Y es muy sencillo, lo pueden hacer tanto los que son capaces de emitir mensajes silbados como aquellos que todavía no han logrado hacerlo. Dividido por cursos y con actividades pensadas para cada nivel. Nos están mandando tareas, pues ahora que estamos en la cuarentena, para que no nos aburramos y también pues para que cuando lleguemos a clase no estemos perdidos. La tarea de Silvo Gomero me gustó un montón porque todas las tareas salen como pues las instrucciones y ya está, y tú las tienes que hacer. La tarea de Silvo que nos mandaron pues me gustó muchísimo porque sale como un PowerPoint que tiene un montón de colores y dibujitos. Y pues esta dice, ¿cuántos años tiene tu abuelo? Entender y responder, sencillo pero esencial para no perder las mañas. Levanta el estuche con la mano izquierda. A ver. Junto con matemáticas o lengua, los estudiantes gomeros tienen una asignatura extra. Y el Hierro continúa sin nuevos casos positivos. La isla mantiene solo un caso activo por el momento, lo que supone, Eduardo Pulido, una buena noticia. Sí, además justamente hoy se cumplen 3 semanas sin ningún nuevo caso de contagio por COVID-19. Por cierto, el Cabildo y el Ayuntamiento de Valverde han decidido cancelar la feria más importante ganadera que tiene el Hierro, la Pañada, que debía celebrarse el primer domingo del mes de junio. Y de una cancelación pasamos a un proyecto cultural que el Cabildo está preparando para este sábado. Se trata de la emisión de un documental sobre la isla a través de un canal oficial de YouTube que tiene la institución, pero habrá muchas más cosas, sorpresas, mensajes, música, con gente muy conocida y muy vinculada a la Isla del Hierro. Es una acción que lo que pretende es dar positividad, ilusión, esperanza. Hemos aprendido del pasado cómo manejar este tipo de situaciones y desde luego los herreños vamos a salir de esta igual que hemos salido de otras anteriores. Y esto es lo que pretende, ni más ni menos, dar una imagen de isla, dar una imagen de unidad y de ilusión y de futuro. Y reciclar material que tenemos en casa se ha convertido también en una afición para distraer la mente. Junto a la música, sigue siendo una gran aliada durante este confinamiento. Aquí estas creaciones con material reciclado realizadas durante la cuarentena. Ha hecho todas estas muñequitas, o machanguitas, ¿no? Como decimos nosotros, machanguitas. Hice este camioncito de madera. He hecho también este cochito antiguo de madera también.
Para los que cumplen años durante la cuarentena, aquí está Tarjeta Postal Sonora. Alejandro Abrante ha creado esta canción y se la dedica a... Canto esta canción dedicada para locos. Locos los que viven esta vida con pasión. Locos constructores de esperanza. Locos los que sin violencia hacen revolución. Locos los que creen en el amor. Héctor Jr. haciendo lo que le gusta con la ayuda de su padre. Canta, recita, rapea y emociona. Todos queriendo que esto acabe, que llegue la primavera a mi ventana y que el llanto de esta noche sí sea la sonrisa del mañana y que al subir las persianas entre el sol... Bueno, Héctor, todo un artista en ciernes. Bueno, enseguida les contamos toda la actualidad del deporte, no tardamos.